Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora vamos a dialogar con el ingeniero Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero Jorge Zapata, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar en su programa. Bien, esta semana se suscribió prácticamente el convenio colectivo correspondiente al periodo 24-25, con la asistencia de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, diferentes personalidades quienes pues han visto con bastante optimismo este entendimiento que existe entre trabajadores y empresarios de esta rama de la producción. ¿Cuál es el balance que hace CAPECO en relación a este pliego? Efectivamente, como bien señalas, se ha visto con bastante expectativa, además se ve con buen ánimo, es decir, se toma como un ejemplo lo que viene sucediendo durante los últimos 21 años entre CAPECO y la Federación de Construcción Civil del Perú. Y no es para menos, porque este esfuerzo que realizamos anualmente nos lleva pues a trazar un camino que es el que debería seguir la nación para ponernos de acuerdo, para poder concretar las vías de desarrollo que necesitamos y nos lleva pues a proponer políticas de Estado, políticas para la construcción de un mejor país, ¿no? El balance sobre este pliego en específico es positivo, como siempre, después de una negociación más o menos larga, difícil, se ha llegado a un acuerdo que satisface a ambas partes y creo que ha sido un gana-gana. Perfecto. Ahora, esto también se supone que genera una expectativa para este periodo en el sentido de que debe haber una reactivación del sector. ¿Están ustedes optimistas en que esto pueda suceder? Mire, efectivamente necesitamos una reactivación del sector, ¿no? El año pasado le fue muy mal a la construcción, este año está un poco mejor, pero tampoco hacemos los números que requerimos, sobre todo para solucionar dos grandes problemas: el enorme déficit de infraestructura que tenemos y el enorme déficit de vivienda que tenemos. Por el lado de la infraestructura, lo que requerimos pues es revisar qué cosa es lo que está deteniendo los procesos de construcción, los proyectos, por qué tenemos 36.000 millones de soles en horas paralizadas en un país que necesita tanta infraestructura, por qué tenemos tantos problemas, arbitrajes, no resolución de cruces, de interferencias, no entregas de terrenos. Todo eso lleva a una conflictividad que retrasa pues los proyectos que la ciudadanía necesita, ¿no? Entonces, en lugar de proponer soluciones que no nos van a llevar a nada, como el Ministerio de Infraestructura, revisemos cuáles son los problemas principales, y todos sabemos cuáles son esos problemas. Uno de ellos es el miedo que tienen los funcionarios públicos a firmar, porque la Contraloría los sanciona, los persigue y les pone sanciones draconianas después por haber hecho su trabajo, ¿no? Y eso debe acabar. Y en cuanto a la vivienda, lo que hay que dar es las condiciones para que el inversionista privado, que es el que desarrolla la vivienda, apueste más y tengamos un mayor número de viviendas, ¿no? Pero si cada año no sabemos si van a alcanzar los subsidios hasta final de año, si cada año se quieren cambiar políticas,
esto del Ministerio de Infraestructura ha llevado a que voces desde el Congreso digan que se tienen que fusionar el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transporte, lo cual sería nefasto para la industria de la vivienda. Entonces, si no tenemos esas políticas claras, el inversionista no apuesta con el mismo ánimo, con la misma voluntad, y lo que necesitamos es que se apueste decididamente para no hacer 50.000 viviendas al año como hacemos hoy, sino triplicar ese número. Correcto. Ahora, hemos tenido a lo largo de que desde el año que se restituyó la democracia, desde los 80 hasta la fecha, hemos tenido gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos nacionalistas, gobiernos de centro, etcétera, etcétera, de diferente pelaje político, digamos así. Sin embargo, seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos teniendo las mismas necesidades, y que una estrategia de acuerdo entre Federación con ustedes, con Capeco, en cierta medida presentan proyectos de desarrollo socioeconómico estructural en el país, y parecería que a los gobiernos de turno poco les interesa. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, bueno, al final de cuentas, ¿quién gobierna en el Perú? Porque... Sí, Sí, siga nomás. sí, pues lamentablemente todos hemos visto, somos testigos del deterioro de la política, ¿no? Una clase política que cada vez está más desprestigiada, muchos de ellos, no todos, pero una buena mayoría trabaja para sus intereses personales. Por otro lado, un gobierno que no tiene la suficiente fortaleza como para implementar algunos cambios necesarios. Y no solo este gobierno, como bien dice usted, tenemos este círculo vicioso que se ha presentado hace muchos años y no salimos de él, ¿no? Hacemos las cosas mal, se nos viene un problema y en lugar de solucionarlo de la forma más adecuada, lo acentuamos, ¿no? Como se dice en el argot común, hacemos que la lavada sea más cara que la camisa, ¿no? ¿A qué me refiero? Concretamente a que tenemos problemas de corrupción en la obra pública, pero en vez de buscar cómo solucionar esos problemas, que hay muchos caminos alternos, lo que hacemos es ponerle más candados, más trámites, más requisitos a las cosas y una contraloría que esté atrás del papel, del documento, del sello y de la firma, en lugar de estar persiguiendo los grandes casos de corrupción. Empeoramos las cosas, ¿no? Desde que explotó el escándalo de corrupción del Lavajato, no hemos hecho sino deteriorar nuestra capacidad para construir obra pública a la velocidad que necesitamos, ¿no? Entonces, reaccionamos mal ante las cosas, reaccionamos populistamente en lugar de hacer las cosas con el criterio necesario para solucionar los problemas como se deben solucionar. Ahora, esta solución del pliego de reclamos con la Federación de Trabajadores de Construcción que lidera el compañero Villanueva prácticamente es un reconocimiento a la formalidad, a la legalidad de lo que representa este sector laboral. La pregunta es, y hemos escuchado por parte del sector en general, que en cierta medida el Ministerio de Trabajo, no digamos justifica, pero no atiende con precisión aquellas organizaciones pseudo laborales, pseudo sindicales que se han convertido pues en refugio de gente del mal vivir, de delincuentes, ¿no? Y que se hacen pasar como trabajadores, inclusive como dirigentes, ¿no? Sí, por supuesto, eso es nefasto, ¿no? Eso es desastroso para el empleo, para los gremios formales de construcción y para la construcción misma. No sé por qué el Ministerio de Trabajo ha reconocido sindicatos que no merecen ese reconocimiento. Y hemos hecho un llamado en conjunto con la Federación de Construcción Civil para que se depuren esos padrones, esas inscripciones de estos pseudo sindicatos, ¿no?
Nosotros nos sentimos contentos y tranquilos de trabajar con sindicatos formales, a pesar de que podemos tener alguna diferencia, y para eso son las discusiones que anualmente hacemos para ponernos de acuerdo en el pliego por rama de actividad, pero eso por el contrario nos hace sentir tranquilos, satisfechos, seguros de que cada año va a haber una negociación y eso va a ser lo que va a encaminar las soluciones, ¿no? Y además nos sentimos tranquilos de tener al frente de la mesa gente honesta, gente de principios, gente que va a defender los intereses de los trabajadores como debe ser, pero gente con la que puedes sentarte a una mesa porque es confiable. El día de la suscripción del pliego de reclamos asistió la ministra de Vivienda. Recuerdo que en su discurso usted fue bien tajante con la creación del Ministerio de la Infraestructura. No se ha hablado de la parte técnica o de la justificación política de por qué se crearía este ministerio, porque el antecedente es una institución pues que iba a concentrar la infraestructura de obras a nivel nacional. Ahora ya hablamos de ministerio, o sea, ya hablamos de burocracia. La pregunta es, ¿por qué concentrar tanto poder o qué es lo que hay detrás de todo esto? Y yo creo que se están dando palazos de ciego, ¿no? Primero fue el Forsur hace ya algunos años, cuando el terremoto de Pisco, luego la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, luego la NIN, y la verdad es que ninguno ha tenido resultados, porque, repetimos, no se está atacando la raíz del problema. El problema no está en quién hace la obra pública, o si se llama ministerio, si se llama autoridad, si se llama agencia, si le damos todo a un solo ministerio, lo desconcentramos. Yo creo que darle todo a un solo ministerio trae problemas adicionales, pero vamos a tocar ese tema después. Lo que quiero hoy, en este momento, sustentar y que quede claro es que no se trata de quién haga la obra pública, sino se trata de que los funcionarios que estén en las entidades que licitan y construyen obra pública tengan las garantías del caso de que si van a hacer bien su trabajo nadie los va a perseguir, de que si tienen que firmar un adicional lo deben de firmar sin que nadie los sancione, que si tienen que firmar una adenda, porque en las obras hay siempre adicionales, hay cosas que no se pueden predecir previamente, pueda firmar ese adicional sin nadie que lo señale, lo persiga y lo esté acusando, pues, administrativamente durante varios años. Si no solucionamos ese problema, no vamos a solucionar nada, llámese como llámese, como se llame la entidad pública que haga las obras. Y por otro lado, nosotros ya tuvimos una experiencia hasta los años finales de los 60, comienzo de los 70, cuando teníamos el Ministerio de Fomento y Obra Pública, ¿no? En ese momento se vio por conveniente desconcentrar, porque la especialidad es necesaria. El de salud conoce los requisitos que necesitan los hospitales, las postas médicas y los laboratorios para atender bien a la población. En la educación también necesita tiene los conocimientos de cómo debe ser la infraestructura para la educación. En transporte es lo mismo, tiene el conocimiento de cómo deben hacerse las carreteras, los puentes, los túneles, etcétera, ¿no? Yo no creo que una sola entidad sea adecuada para que sea lo más adecuado para que concentre la obra pública. El tema parecería de que acá lo que interesa es convocar a la licitación, dar la buena pro, dar un adelanto y si se hace la obra, se hace, pues y si no se hace, no se hace, pero ya defalcaron, como se dice, al Estado. Ahí están las obras paralizadas, enjuiciadas. Parecería que existe un aparato que se encarga de buscarla sin razón para que no se
culmine las obras que tanto se necesita a nivel de infraestructura, tanto a nivel salud como a nivel de educación a nivel nacional, ¿no? Eso es preocupante. Sí, yo no sé si lo que se quiere es que no se haga la obra pública, pero sí me queda claro pues que hay mucho desconocimiento, ¿no? No tienen claras las cosas, por eso reitero la expresión esa de que vienen dando palazos de ciego, ¿no? No saben hacia dónde ir, porque el problema, lo repito por tercera vez, está en otro lado. Solucionen el problema en nuestro Sistema Nacional de Control. Eso es fundamental, no cómo se llama el ministerio. Solucionado el problema del Sistema Nacional de Control, creo que hemos avanzado varios pasos para poder agilizar la concreción y la construcción de nuestra obra pública. Pero a lo que voy es de que en todo caso lo que habría que formar o constituir es un organismo que se encargue de repente, ¿cómo podría señalar flexibilizar todo ese trámite burocrático que ahuyenta al funcionario, aquel que va a firmar, que va a dar la buena pro, y que se evite pues cometer esos errores que al final de cuentas se presupuesta pero no se hace la obra, ¿no? Acá la gente lo que quiere es obra. El pretexto de que si lo hace el ministerio, no lo hace el ministerio, que si en el fondo se calculó mal el presupuesto, ¿no? Eso a la gente no le interesa. Lo que le interesa es de que tiene que haber un hospital en su pueblo, tiene que haber un centro escolar adecuado, no como las que estamos viendo que se caen a pedazos, etcétera. Y a eso no llegamos, a eso no llega el Estado. Pero tampoco llega nadie, ¿no? Ni la empresa privada, ni nadie. Y seguimos en lo mismo, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar. A la ciudadanía, a la población, al pueblo, no le interesa quién haga la obra, lo que le interesa es que la obra se haga, ¿no es cierto? Y efectivamente no la estamos haciendo, pues estamos con los hospitales a medias, los colegios a medias, las carreteras a medias. eh, Plata enterrada que no sirve para nada, una obra que no se ha culminado no le sirve a nadie, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema es cómo desatamos este gran drama nacional que es la dificultad que tenemos para ejecutar nuestra obra pública. Y bien has dicho que deberíamos empezar por un órgano que estudie la problemática, un buen diagnóstico, encuentre dónde están las dificultades, los problemas, y se aboque a solucionar esos problemas y esas dificultades. Y nosotros estamos convencidos de que eso no puede hacerlo un ministerio, porque los ministros en el Perú, Claro, es para ya otra sabemos cosa. cuánto, Así es. claro, además duran muy poco, ¿no? Están sujetos a las interpelaciones del Congreso, al humor del Así es. presidente de turno. Entonces, ¿qué oportunidad puede tener un ministro de planificar a mediano y largo plazo? Esto debe ser un equipo colegiado de primer nivel con técnicos de reconocido prestigio, de solvencia moral y solvencia de conocimiento, solvencia técnica, para que el primer trabajo que tengan que hacer es ver cuáles son los problemas, o sea, un buen diagnóstico y dar las alternativas de solución. Luego de eso, pues podemos pensar en qué entidad puede concentrar o no concentrar, Claro. o si no es necesario concentrar la ejecución de obra pública. Estamos Pero dialogando. no Sí, sí, pongamos, no hay que poner la carreta por delante de los caballos. claro que sí. Estamos dialogando con el ingeniero Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. Yo quería ponerle dos ejemplos. Uno, el tren eléctrico. Recordará que después de cuánto, más de 20 años, de repente se culminó el tren eléctrico y mucha gente he visto ahí en las redes de que se queda sorprendido de que un tren tenga más del 50%
o casi sea un tren en altura, ¿no? Sea un tren en altura cuando en otros países el tren es por la misma carretera. Y el otro es la buena pro que se ha dado para la construcción o el fortalecimiento del Tren Macho. Después de 17 años, mire, después de 17 años, y a la gente, o al menos nuestros compatriotas del centro, le da igual porque son tan incrédulos que no saben si esa obra va a culminarse o no, o cuándo culminará, ¿no? Entonces, así estamos viviendo, ingeniero Zapata. Sí, es correcto. La línea 2 del metro, que es la subterránea, ya tiene en ejecución cerca de 10 años y no está ni en la mitad, ¿no? Por eso decíamos, no es un problema de quién hace la obra, eso se ha hecho a través de asociaciones público-privadas, es decir, con la participación de privados para hacer la construcción, y es una concesión. El problema es que se han encontrado con una cantidad de interferencias, mucho más de las previstas. Se sabía que se iban a encontrar, pero se han encontrado más de las previstas. No hay solución rápida a esas interferencias. La entrega de terrenos también ha demorado. Los mismos alcaldes, ¿no? El alcalde de Lima impide que empiecen a trabajar la estación central en Paseo Colón, en la Plaza Grau, se han demorado meses en ponerse de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces ahí está el problema, no está el problema en quién hace la obra. Quizás sea interesante como experiencia de las dos líneas, una ya terminada y la otra que está en ejecución, revisar si esa ejecución subterránea no nos trae más problemas que la ejecución aérea, ¿no? La ejecución aérea, es verdad que en el año 90 se abandonó, pero ahí quedaron simplemente unas cuantas, o no, bastantes columnas y la plataforma de concreto, ¿no? Las vigas y losa de concreto. Pero en realidad el gran tramo del tren se hizo más rápido, ¿no? Si no consideramos lo que se hizo antes del año 90, esa obra se hizo en 4 años más o menos, ¿no? Entonces habría que revisar, pues, porque evidentemente hacerlo subterráneo nos trae demasiados problemas. Ya nos imaginamos. No creo que la ciudad aguante, pues, 15 años, 20 años para cada línea, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, y con esto finalizo. Yo creo que tanto los empresarios como los trabajadores también tienen que pensar a hacer política porque ya no se puede permitir que tengamos unos partidos cascarones que llegan al Congreso, se reparten el dinero del Estado, se reparten leyes de acuerdo a sus intereses y cada vez estamos retrocediendo. Habrá oportunidad para seguir conversando ya de las cuestiones políticas que tanto ya necesita el país. Muchas gracias, ingeniero Jorge Zapata. Con todo gusto, a sus órdenes. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros